En esta audioclase reflexionaremos sobre la importancia de la evaluación dentro de un proceso psicodiagnóstico, más allá de que sea del ámbito laboral, clínico, forense, en lo que hace a la estabilidad emocional. La estabilidad emocional es una cualidad importante en la estructura de la personalidad de un sujeto, en este sentido, porque es aquella que nos permite una mejor adaptación al ambiente. Cuando está presente en la persona analizada, es como que es un elemento de confiabilidad, ya que permite que esa persona tenga relaciones estables, tanto en el caso laboral, por ejemplo, con sus tareas, como con las personas con las que interactúa. Para que haya estabilidad emocional, obviamente debe haber un nivel de ausencia de psicopatología importante. Eso no quiere decir que no haya sintomatologías en las personas. Lo que sí es importante es que haya un buen control de la ansiedad. Al haber estabilidad emocional, el control de impulsos, la canalización y la regulación de las frustraciones o obstáculos que la persona pueda ir teniendo a lo largo de su cotidianeidad, va a tener mejor nivel de afrontamiento. Entonces, por eso es importante, desde nuestro criterio, que evaluemos el nivel de estabilidad emocional con que cuenta la persona, por supuesto, al momento de realizar este proceso evaluativo. Pasa muchas veces que una persona, por ejemplo, en el ámbito laboral, puede tener la aptitud para la tarea, tener un buen currículum, pero sin embargo, su estabilidad emocional y psicológica no es adecuada. Entonces, cuando esa persona tiene que soportar presiones, ya sea, nos gusta separar siempre el tema de que las presiones pueden ser tanto del campo de las relaciones humanas, o sea, lo interpersonal, tanto con pares o con personas superiores, o también con relación a las tareas. Hay tareas que por su naturaleza implícitamente tienen una carga tensional mucho mayor. Por ejemplo, cuando se tiene que trabajar con tiempos y a veces no se reúnen todas las condiciones para cumplir con esos tiempos. Por ejemplo, a veces el caso de los choferes, que tienen que cubrir un recorrido y bueno, a veces un embotellamiento de tránsito o alguna dificultad que tengan en su mismo trabajo hace que esas presiones sean mucho mayor. O sea que también dentro de las presiones que uno puede recibir están los estresores vitales, las enfermedades, alguna situación vital propia o del grupo de referencia del sujeto, o también a veces del ámbito laboral. En el ámbito clínico, la estabilidad emocional es también lo que garantiza el compromiso del paciente con su terapeuta, más allá de la línea de trabajo terapéutico con la que éste se maneje. En cualquier tipo u orientación de psicoterapia, es importante que el paciente se comprometa con el trabajo terapéutico, esto es cumplir con el contrato terapéutico de las sesiones, en el tiempo en el que fueron prefijadas, el horario, la regularidad en su asistencia. Muchas veces hay determinadas personalidades, determinadas estructuras en donde mantener ese contacto justamente es difícil. Esto hace que no se pueda avanzar o que la terapia, digamos, no se profundice en los niveles que sería importante hacerlo. Hay terapias mucho más directivas en donde justamente esto por ahí tiene aún mayor peso. Pero sí es importante entonces la estabilidad emocional, no como una medida de perfección, porque en realidad, como decía Piaget, el equilibrio psicológico, el equilibrio de cualquiera de nuestras estructuras es siempre increscendum, o sea que se pasa de lugares de menor equilibrio a otros de mayor equilibrio. Con la estabilidad emocional pasa lo suficiente, pasa lo mismo. Hay etapas en la vida donde la persona tiene un tipo de vida, un tipo de cotidianeidad en donde no hay un estresor o estresores muy importantes, en donde tiene cierto nivel de autorrealización, entonces su estabilidad emocional seguramente es mucho mayor en esas etapas. Pero también podemos decir, y desde este lado es que lo pensamos, que la estabilidad emocional es también un componente estructural. ¿Por qué? Porque cuando hay una estructura, por ejemplo, con déficit narcisistas importante, o un trastorno como se llama ahora de la personalidad, en donde entran un montón de tipologías, como los trastornos obsesivo-compulsivos, las personalidades esquizoides, los trastornos narcisistas específicamente, los trastornos histriónicos de la personalidad, los trastornos paranoides, todos ellos como clasificados por el DSM-4 como trastornos de la personalidad, en donde hay cierta operatividad, un mantenimiento del criterio de realidad del sujeto,
pero hay un déficit en cuanto hace a la madurez emocional, al nivel autoestimativo, que hace que las relaciones con la realidad se vuelvan a veces muy conflictivas, ya sea por una invasividad, ya sea por un alejamiento o una evasión, ya sea por comportamientos totalmente hostiles o comportamientos atípicos o no adaptativos. Esto ya es un déficit de estructura, entonces lo que hacen a veces los tratamientos es poder complementar y ayudar al paciente a un crecimiento, a un fortalecimiento del yo, pero bueno, siempre va a estar esta cuestión de déficit dando vuelta. Entonces, en este caso son personas más lábiles o más inestables emocionalmente, que obviamente ante una situación de presión, a lo mejor en otro tipo de personalidad no sería tan importante. Esto hace, por ejemplo, que también, más allá de que, por ejemplo, estresores importantes como la pérdida de seres queridos, la desocupación, las enfermedades, las mudanzas, los cambios de las migraciones, bueno, cualquiera de los tantos sucesos vitales por los que atravesamos los seres humanos a lo largo de la vida, no necesariamente tienen el mismo efecto en las personas. Por eso, por ejemplo, en el ámbito forense, cuando uno tiene que hacer una evaluación clínica de la estabilidad psicológica, del estado psicológico actual de la persona, y para evaluar después, posteriormente, el daño psíquico que pueda estar presente, justamente vemos que a veces accidentes importantes o traumas importantes no repercuten de una manera a lo mejor como uno esperaría que repercutan excesiva, y otros accidentes menores que incluso a veces no dejan secuela, pero sin embargo generan trastornos importantes en la personalidad, que habla de después de edificar una personalidad postraumática. Ilustramos en este material entonces el dibujo de un árbol, que bueno, después ampliarán en la lectura del material escrito, que presenta justamente un bajo nivel o un nivel no muy adecuado de estabilidad emocional.